Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver la actualización de resultados de Nagarro. Nagarro ha presentado recientemente resultados del Q1 de 2023, este lunes. Yo el vídeo por supuesto lo estoy grabando en martes y seguramente no sé si lo verás el martes o como más tarde el miércoles, ¿vale? Pero digamos que este vídeo, sobre todo aparte de analizar los resultados del Q1 de Nagarro, me voy a centrar en el nuevo guidance. Piensa que muchas compañías por la situación macroeconómica en la que nos encontramos están actualizando los guidance, sobre todo a la baja. Entonces, el hecho de que muchas compañías, es decir, muchos equipos directivos, actualicen el guidance, eso quiere decir que nosotros tendremos que hacer ciertos ajustes para evidentemente ver si nuestros precios objetivos o la valoración de la compañía sigue estando atractiva o interesante para incorporarla en cartera, o en caso de ya tenerla en cartera, para saber si añadimos más posición o aumentamos posición o reducimos posición o qué hacer. Entonces digamos que en este vídeo, como digo, me voy a centrar sobre todo en la parte de ese guidance, pero por supuesto comentándote los resultados del primer trimestre. Como siempre digo, lo más importante son los resultados anuales, y con los trimestrales lo que debemos de hacer es estimaciones en base al crecimiento que podría llegar a tener la compañía, pero por supuesto teniendo en cuenta el guidance que nos da la empresa. Entonces, para no liarnos mucho, digamos que si vamos al Investor Relation de la compañía, por supuesto una de las cosas que me gusta de Nagarro es que te muestra las cosas de manera visual. Aquí puedes ver que tienes, digamos que la parte de nota de prensa donde te anuncia los resultados, ¿vale? Que los tienes aquí y los puedes leer de una forma muy sencilla, pero como siempre digo, a mí me gusta que sea, digamos que un poquito más visual. Entonces, si subimos aquí a la parte de Financial Report y Publication, digamos que podemos ir al Q1, donde evidentemente nos dejan una presentación, una breve presentación de 25 slides, ¿vale? Donde podemos ver evidentemente los puntos más importantes de la compañía. Yo no me voy a detener, digamos, en cada uno, porque evidentemente de una forma visual se ve muy simple, como por ejemplo que los ingresos del Q1 de 2022 crecieron con respecto, o sea, de 2023 crecieron con respecto a 2022, también por supuesto crecieron los costes, creció el beneficio bruto, también creció el EBITDA ajustado, también por supuesto por zonas geográficas la parte de Alemania creció en ingresos y la parte de Estados Unidos también, y como puedes también ver por segmentos, por la parte, si separamos por industria, puedes ver que los ingresos también la mayoría han crecido, salvo alguna parte como la parte tecnológica horizontal, que esa ha decrecido, pero por supuesto lo comentaré después cuando veamos la call de, digamos, el equipo directivo, ¿vale? O del CEO en este caso, ¿vale? Entonces, como puede ver aquí, en cuanto a resultados, pues han sido buenos resultados, es decir, han tenido crecimiento, pero por supuesto si lo comparamos con el trimestre anterior, que también lo puede ver aquí, es decir, ya no comparado con el Q1 de 2022, sino con el Q4, ya puedes ver que evidentemente los números no son tan buenos. Es decir, es verdad que han crecido con respecto al Q1 de 2022, pero con respecto al Q4, digamos que no han crecido tanto. ¿Esto en qué repercute? Pues por supuesto que el equipo directivo, porque es conservador, y si evidentemente analizas al equipo directivo, como siempre digo, verás que en este caso el CEO de esta compañía, digamos que es mucho más conservador, lo que quiere decir que ha actualizado los guidance a la baja, ¿vale? Que lo veremos y hablaremos ahora. Pero bueno, si seguimos mirando los resultados de forma resumida, aquí por ejemplo podemos ver que en cuanto a ingresos y concentración, lo que sería de clientes, el top 5, es decir, los 5 mayores clientes, solo suponen apenas el 15%, cuando digamos que el año pasado suponían un 15,6%. Es decir, que ahora tienen menos peso los clientes más grandes, los 5 clientes mayores de Nagarro, ¿vale? Y entre el top 6 y top 10 un 9% apenas, y luego el resto un 75%. ¿Qué quiere decir? Que Nagarro realmente está muy diversificado. Eso es bueno porque por supuesto tú nunca sabes si tus clientes pueden tener problemas financieros y pueden a lo mejor digamos que dejar de requerir tus servicios. Entonces, por supuesto, el hecho de que se pueda llegar a romper contratos si tienes muchos clientes, en caso de que algún contrato con tu cliente se pueda romper, pues por supuesto a ti no te afectará tanto negativamente a los ingresos. Entonces es una cosa positiva. Y aquí, como puedes ver por segmentos geográficos, evidentemente la parte de ingresos, la parte de beneficio bruto, etcétera. Como puedes ver, evidentemente son resultados muy buenos, y esto, como siempre digo, te invito a que te lo leas, porque no me voy a detener, porque evidentemente está muy claro todo lo que te dicen, pero aquí en este caso, hablando del guidance, que como puedes ver, digamos que los resultados del Q1 son buenos, pero no son todo lo buenos que esperaba el mercado, por decirlo así. Pero realmente, ¿por qué? Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué Nagarro el día de presentación de resultados
digamos que llegó a caer cerca de un 10% y llegó terminando, si no me equivoco, más o menos cayendo en torno a un 9% cuando cerró el mercado. ¿Vale? En este caso no es tanto por los resultados, que sí, porque sí son buenos, pero no son tan impresionantes como nos suele tener acostumbrados Nagarro, ya que normalmente esta compañía puede crecer a 20, 25 o 30%, en este caso ha sido un poquitín menos, que lo veremos ahora, pero en este caso sobre todo es más por el guidance. Entonces, una vez vemos, que te invito a que te leas esta presentación, la parte importante que está un poquito más escondida es, digamos, la parte donde evidentemente el SEO nos habla en la conference call, que lo bueno de este, como digo, de esta empresa es que evidentemente nos lo muestra todo de una forma más visual. Aquí en el apartado de Earnings Call in Capital Market Day, digamos que si entramos aquí tenemos la sección del Q1, ¿vale? Si pasamos a esta parte, puede ver aquí efectivamente que está la conference call, digamos la que emitió en directo e hizo el SEO una presentación. Pero aquí digamos que yo en este vídeo lo que voy a hacer es, digamos que a modo de resumen, voy a ver la presentación que nos han dejado colgadas, es decir, la presentación que ellos utilizaron para la conference call. Entonces, si vamos aquí, si entra, ¿vale? Esta es la presentación que utilizaron y vamos a ver en detalle cada punto. Y evidentemente, aparte de cada punto de lo bueno y lo malo del Q1 de 2023, también por supuesto vamos a ver las estimaciones o el nuevo guidance que da el equipo directivo y por supuesto en base a eso vamos a sacar una valoración de la compañía, vamos a intentar hacer ciertos ajustes. Entonces aquí, como siempre, a modo de resumen, nos ponen por ejemplo la parte cuantitativa, que es con respecto al trimestre anterior, al Q4 de 2022, solo crecieron un 2,6, es decir, esto ya parece más negativo, aunque es verdad que con respecto al Q1 de 2022 solamente crecieron un 22,9, y esto en moneda constante, es decir, prácticamente un 23%, que la verdad que está bastante bien, pero normalmente otros trimestres más atrás pues ha llegado a crecer un 25, 27, etcétera, o sea, no está tan mal. Lo que pasa que sí, la parte más negativa quizás es esta si la comparamos con el trimestre justo anterior. Luego, en cuanto a puntuación, le han dado un 65 y tiene 18.946 empleados, es decir, nagarrianos, y han añadido 696, es decir, que siguen aumentando la cantidad de empleados. Luego, en cuanto a la parte cualitativa, aquí podemos ver, por ejemplo, cosas interesantes como, por ejemplo, el crecimiento continuo de la empresa, también el impacto de Forex que ha sido reportado en los ingresos de la compañía, el crecimiento inorgánico que va a ser continuado, o sea, que van a seguir con adquisiciones, también que han añadido una nueva subsidiaria en Taiwán y como puede ver, evidentemente, pues también son puntos claves, ¿vale? Pero digamos que yo no me voy a detener en eso, sino aquí, como digo, lo que me interesa más es el guidance. Entonces, aquí, a modo de resumen, nos dejan, por ejemplo, lo que han presentado para este Q1, 230 millones de ingresos, un crecimiento del 23,7% y si lo ajustamos como moneda constante, es decir, para no tener en cuenta, digamos, que el cambio de divisa, pues sería realmente un 22,9, es decir, prácticamente un 23%, ¿vale? Aquí podemos ver también el margen bruto y, por supuesto, el EBITDA ajustado. Ahora, lo interesante de esto es que aquí, en cuanto a industria, ¿vale? Para ver el rango de lo mejor y lo peor de cada segmento, cada línea de negocio, ¿vale? Digamos que la parte financiera es la mejor, es decir, servicios financieros, digamos que ha crecido un 39%, mientras que la parte de tecnología horizontal, digamos que ha decrecido un 6, que esto a priori puede parecer muy negativo, aunque ahora analizaremos a ver cuánto repercute en los ingresos. También en cuanto, digamos que a segmentos, a segmentación geográfica, digamos que el resto del mundo ha crecido un 33%, mientras que en Europa ha decrecido un 17%, lo que puede parecer a priori que claro, en Europa la cosa ha ido más floja, mientras que en el resto del mundo se han ido expandiendo, lo que quiere decir que, bueno, también podemos tenerlo en cuenta. Y por supuesto, en cuanto al balance de caja, tienen 114 millones, han añadido, como comenté antes, 696 nuevos empleados y también una cosa interesante, que aquí es donde digo que voy a hacer el inciso, es el nuevo guidance que nos dan, ¿vale? Realmente, si vemos webs como Ticker, ¿vale? Plataformas como Ticker, las estimaciones de analistas en función de los guidance
pasados que nos había dado la compañía, digamos que en cuanto a ingresos iban a ser mayores, y evidentemente en cuanto a EBITDA ajustado, por supuesto, si tienen más ingresos, pues porcentualmente al tener un margen del 15% iba a ser un EBITDA mayor. Ahora evidentemente nos están haciendo un ajuste de 940 millones en ingresos tendrán a lo largo del ejercicio fiscal 2023 y tendrán un 15% de margen EBITDA. ¿Vale? Ya con esto podemos evidentemente hacer nuestras estimaciones en función de esto. Pero antes de ir con la valoración y por supuesto ir a Ticker y enseñarte esos ciertos ajustes que debemos hacer para ver si realmente la compañía está a un precio atractivo o no, ¿vale? Luego, para entender también la segmentación de la compañía, aquí tenemos, digamos, que los ingresos por clientes y los ingresos por industria. En la parte de clientes, como decía, el top 5 aquí digamos que apenas llega al 15% y luego hasta el top 10, digamos del 6 al 10 supone el 9% y el resto un 76%, lo que quiere decir que tienen la cartera de clientes bastante diversificada. Por otro lado, en cuanto a industrias, como puedes ver, cada segmento, es decir, tiene la parte de telecom, la parte de automotive, la parte financiera, la parte de tiendas, la parte de publicidad, la parte de viajes y logística, es decir, también la parte de software tecnológica, todo digamos que más o menos está cierto diversificado de una forma, ¿vale? Digamos que la parte manufacturera o industrial, digamos que es la que más supone o mayor peso tiene, pero en este caso quiero hacerte un apunte para que veas más o menos que, por ejemplo, la parte negativa de la compañía no es tan negativa. Por ejemplo, si subimos a la presentación anterior, podemos ver que la parte negativa de software o tecnología horizontal ha decrecido un -6, pero esa parte del -6 supone para los ingresos de Nagarro un 8%, es decir, que solamente es un 8%, quiere decir que ese -6, la parte que ha decrecido, es una parte menor, lo que quiere decir que afecta menos. Sin embargo, por ejemplo, la parte financiera, que ha crecido un 39, aquí puedes ver que supone casi el doble de la parte de tecnología horizontal, lo que quiere decir que evidentemente por compensación realmente eso ha hecho, como puedes ver, que al final los ingresos de la compañía con respecto al primer trimestre de 2022 hayan crecido y por supuesto que sean resultados mejores. Como puedes ver también, evidentemente por industrias la compañía está bien diversificada. Si seguimos bajando, aquí por ejemplo podemos ver que es la parte que más ha crecido, que es en cuanto a ingresos para el resto del mundo. Aquí puedes ver que en cuanto al resto del mundo, digamos que tienen o supone un 22%, cuando digamos que el año pasado suponía un 20%, luego tenemos Norteamérica, que evidentemente mantiene ese 38% de peso, digamos que la parte de Europa Central ha decrecido, pasó de un 29% a un 27%, y luego digamos que en el resto de Europa ha pasado de un 3 a un 14%, lo que quiere decir que se han expandido. Y esto es lo interesante para que entiendas cómo es la línea o el modelo de negocio de esta compañía, lo importante que es contratar a ingenieros, expertos, profesionales, que por supuesto digamos que son la mayoría del coste, digamos del gasto de la empresa. Aquí por ejemplo puedes ver que tienen 18.946 empleados, pero 17.674 suponen ingenieros profesionales, es decir que el resto seguramente serán administrativos y todo esto, ¿vale? Pero los ingenieros profesionales digamos que es lo que mayor peso tiene y evidentemente es lo que más coste le supone a la empresa. Evidentemente que la compañía tenga cada vez más ingenieros profesionales cualificados y, como ya expliqué en el análisis y valoración de la compañía, evidentemente la ventaja que tiene esta empresa es que contrata externo, ¿vale? Ingenieros externos que le salen más baratos, pues eso evidentemente les hace optimizar costes, es decir, tener ingenieros igual de cualificados, pero más baratos. Entonces eso es positivo, como ya mencioné en ese otro vídeo, digamos, esto sería más positivo para la empresa, como decía. Luego la compañía también nos habla de segmentos por ingresos y beneficio o márgenes brutos, ¿vale? En este caso podemos ver que, separado de forma geográfica, en Norteamérica digamos que los ingresos crecieron de 71 a 86 millones, un 22%, pero los márgenes brutos decrecieron. También en Europa Central digamos que crecieron de 53 a 62 millones, pero ligeramente los márgenes brutos decrecieron de 25 a 24%. El resto de Europa fue la parte más impresionante porque crecieron en cuanto a ingresos, pero también crecieron en cuanto a margen bruto, ¿vale? Pasando del 28 al 34. Y en el resto del mundo también crecieron de 37 a 49 millones y ligeramente también digamos que decrecieron en cuanto a márgenes brutos, del 27 al 24. Entonces digamos que por eso, entre comillas, digamos
que esto puede ser negativo o un poquito más negativo, y por eso puede ser, por lo que vemos, un ajuste del guidance en cuanto a las previsiones que nos da el equipo directivo, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque al tener menores márgenes, aunque tengas mayores ingresos, puede que al final el EBITDA, el beneficio neto, es decir, al final se traduzca en una menor cantidad o un menor crecimiento. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, aquí también en cuanto a la parte de cash flow y deudas, aquí una cosa que nos interesa es que vemos la evolución de la deuda que han tenido, la deuda neta, ¿vale? Y digamos que han pasado a 1,04, lo que quiere decir que es bastante interesante. Es decir, que la compañía sí tiene deuda, pero tiene una deuda razonable. Y por supuesto, como puede ver también aquí en la parte de cash flow del año pasado, del primer trimestre de 2022 con respecto a este primer trimestre, han generado cash flow para poder hacer operativa, ¿vale? Cosa que el año pasado ya partieron con, digamos, parte negativa, es decir, tuvieron que tirar de deuda. Entonces digamos que son también cosas a tener en cuenta. Y por supuesto, como puedes ver aquí ves la evolución de la caja de la compañía, que ha ido creciendo de 106 millones a prácticamente 114 millones, ¿vale? Y luego aquí nos vuelven a resaltar el, digamos, objetivo o el target, ¿vale? Digamos a 2023, ¿vale? Que sería de 940 millones, el 28% de margen bruto y el 15% de EBITDA, ¿vale? Entonces, en base a esto, que es lo importante, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a Ticker, donde por supuesto aquí, cuando vamos a Ticker y buscamos Nagarro, vamos a hacer ciertos ajustes para que veas cómo se deben de hacer estos ajustes de una forma, digamos, más simple, ¿vale? Para que evidentemente puedas llegar, digamos, a una estimación más actualizada o más ajustada en función del precio objetivo que estimemos o el guidance que nos dé el equipo directivo en este caso, ¿vale? Entonces, aquí estamos en Ticker, como digo, y si vamos, que también voy a aprovechar y voy a abrir la calculadora, ¿vale? Digamos que en este caso, bien, vamos a la parte de valoración. Eso es lo primero. Bien, primero vamos a pensar que lo que nos cuentan los analistas es cierto, ¿vale? Lo que nos cuentan los analistas es cierto, y ahora te voy a enseñar por qué no es cierto del todo y por qué siempre es mejor hacer nuestros ajustes por nuestra cuenta, ¿vale? Como la compañía nos habla de EBITDA, sería lógico pensar que, bueno, como la compañía tiene, y siempre ya lo he explicado en el canal, si tiene una alta conversión de EBITDA a Free Cash Flow, podríamos utilizar el múltiplo de valoración EV/EBITDA. En este caso vamos a utilizarlo porque nos dan de información qué EBITDA conseguirá la compañía. Entonces digamos que aquí, por múltiplo, podemos ver, digamos, que la compañía está en la parte más baja de este año, prácticamente cotizando a 8,6 veces EV/EBITDA de este año. Pero si vemos el histórico de la compañía, incluso está cotizando en el múltiplo más bajo EV/EBITDA posible, de 8,6 veces. De hecho, ha llegado a cotizar un poquito menos, a 8,3, ¿vale? Como puedes ver aquí, pero realmente sería 8,6. Ahora, ¿este 8,6 es real? ¿Sí o no? ¿Vale? Para saber realmente si este 8,6, que recuerda que Ticker nos da, digamos que el múltiplo forward, es decir, en función de lo que va a conseguir el equipo directivo o lo que va a conseguir la compañía en 2023, a los próximos 12 meses, ¿vale? Nos tenemos que ir a la parte de estimación. Entonces, aquí viene, digamos que la primera o el primer ajuste que tenemos que hacer. Aquí vemos que en cuanto a EBITDA, en 2023, que lo puedes ver aquí, aquí tienes 153 millones, ¿vale? 153 millones, según los analistas, conseguirá Nagarro en cuanto a EBITDA para 2023, ¿vale? Mientras que el propio equipo directivo nos está diciendo que conseguirán 940 de ingresos y el 15% de EBITDA. Bien, vamos a hacer nuestros primeros cálculos. Si vamos a la calculadora y tenemos en cuenta esos 940 millones de ingresos y lo multiplicamos por 0,15, que es el 15%, ¿vale? Entonces llegamos a que realmente la compañía no conseguirá, fíjate, esos 100 que pone aquí, 153 que nos pone, digamos, los analistas, sino que realmente la compañía llegará a conseguir 141. Y por eso es normal que la compañía haya sufrido caídas en bolsa, ¿vale? Entonces ahora tenemos que saber realmente a qué múltiplo real estaríamos comprando si realmente el guidance que nos da el equipo directivo, es decir, este de aquí, ¿vale? De 940 millones y el 15% de EBITDA, que al final nos da que obtendrían unos 141 millones de EBITDA, ¿vale? Por ese margen del 15%, pues realmente tenemos que saber a qué precio estaríamos comprando la compañía o a qué múltiplo mejor, ¿vale? Entonces, digamos
que como vamos a utilizar la herramienta de valoración o digamos que el múltiplo EV/EBITDA, lo que tenemos que hacer es el proceso inverso, es decir, darle la vuelta al precio, ¿vale? Para llegar a conocer cuál es el market cap o el enterprise value y por supuesto saber a qué múltiplo cotiza. Bien, nosotros aquí, que bueno, no lo ves porque está la cámara, pero en el momento de la grabación del vídeo el precio de Nagarro está a 85,20. Vale, 85,20, ten en cuenta que lo tenemos que multiplicar por las acciones en circulación. Vale, recuerda que el EBITDA nos da 141. Vale, entonces ahora 85,20 y vamos aquí a la parte de Financial y vamos a buscar la parte de acciones en circulación que está aquí, que son 13,60. Vale, entonces esto 85,20 lo multiplicamos por 13,60 y llegamos, digamos, en este caso, a un Enterprise Value de 1158. En este caso, ¿es Enterprise Value? No, no es Enterprise Value, es Market Cap. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del precio. Ahora le tendríamos que tener en cuenta o le tendríamos que añadir lo que viene siendo la parte de deuda. Para eso nos vamos aquí a la parte de descripción. Vemos que más o menos, que me imagino que aunque la cámara la ves un poquito por encima, lo puedes ver que 1164 millones de market cap, aquí por los ajustes, ves que nos da un poquito diferente, más o menos es parecido, pero es un poquito diferente. Le tendríamos que sumar, digamos que la diferencia de deuda, que más o menos la diferencia serían esos 150 millones. Le sumamos 150 millones para llegar a un Enterprise Value de 1308. Y esos 1308 de Enterprise Value, que ves que hay una pequeña diferencia, ¿vale? Porque el precio evidentemente no está ajustado, o digamos que el Market Cap y el Enterprise Value no están ajustados con el precio, en ticker va con retraso, ¿vale? Entonces, digamos que estos 1308 lo dividimos entre ¿qué? Entre los 141 de EBITDA que decía la compañía que iba a conseguir por ese 15% en base a los 940 millones. Entonces lo dividimos entre los 141, ¿vale? Espero que me esté siguiendo. Y llegamos a un múltiplo EV/EBITDA de 9,2. Fíjate cuál es la diferencia de estar comprando la compañía en vez, ahora mismo, si la compráramos a este precio, en vez de, como nos dice aquí ticker, a 8,6, la estaríamos comprando a 9,2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el múltiplo mínimo de la compañía real, en base a los nuevos o al nuevo guidance que nos da la compañía, no es de 8 veces u 8 veces y pico, es de 9, ¿vale? Entonces, quiere decir que la estamos comprando un poquito más cara, pero un poquito más cara porque la empresa va a presentar peores resultados, ¿vale? Recuerda que estos peores resultados van a ser en función del guidance que nos da la compañía sin tener en cuenta adquisiciones. Entonces, nosotros vamos a hacer estimaciones en base a que no va a tener esas adquisiciones, ¿vale? Entonces, la pregunta es la siguiente. Aquí vemos en este año, ¿vale? Todo de aquí a hace 12 meses atrás, que la compañía más o menos de media ha tenido un múltiplo medio de 12 veces EV/EBITDA, ¿vale? Que podría ser razonable, pero realmente actualmente está cotizando al mínimo posible y de hecho también está cotizando al mínimo histórico de 8 veces, no, 9 veces, ¿vale? Y a partir de ahora te voy a decir que es 9 veces por el ajuste, ¿vale? Entonces, si está cotizando en 9 veces, pero vemos que en el último año su media ha sido de 12, más o menos 11,8, 12, y en los últimos años o desde que salió a cotizar a bolsa está en 17 EV/EBITDA, podríamos más o menos hacer una estimación de que realmente, si el mercado, tenga en cuenta que todo esto es en base a la parte macroeconómica, si el mercado empieza a subir los múltiplos porque la Fed, por ejemplo, decide mantener los tipos de interés, ¿vale? Y eso quiere decir que el mercado lo ve de forma positiva porque no siguen subiendo los tipos de interés, porque la inflación poco a poco va remitiendo, va bajando. Eso puede hacer que seguramente veamos que estas compañías retornen a múltiplos medios. No te estoy diciendo que múltiplos altos, pero sí seguramente en vez de pagar 9 veces, ¿vale? Aunque veas 8, 9, recuerda, pues seguramente veamos 10, 11 o 12 veces. Entonces ya tenemos un primer escenario donde evidentemente podemos intentar saber cuánto podría valer esta compañía para 2023
a 12 veces. Y podríamos hacer también otro escenario donde de aquí a los próximos años también, o incluso en este año, en el caso de que la Fed, en vez de mantener tipos, empezara a bajarlos, y ya por supuesto, digamos que el mercado empezara o estaría dispuesto a pagar mayores múltiplos, realmente, como puede ver por esta compañía, ha llegado a pagar casi 30 veces EV/EBITDA. Evidentemente eso ha sido muy caro, pero la media de 17 más o menos razonable, por lo que podríamos estimar incluso 15 veces EV/EBITDA. Entonces aquí te voy a plantear dos escenarios, ¿vale? Primer escenario, por supuesto, actualmente si compras la compañía a 85, en el caso, y recuerda que esto no es una recomendación de compra, pero en el caso de que la incorporaras a, digamos, tu cartera a 85, la estarías comprando a 9 veces, ¿vale? Vamos a tener en cuenta ahora qué precio debería de tener, qué precio objetivo, si realmente el mercado pagara 12 veces y efectivamente la compañía cumple el guidance, sin tener en cuenta adquisiciones, que por supuesto, teniendo en cuenta adquisiciones, eso hace que todavía genere más EBITDA, ¿vale? Que genere todavía más beneficio y por tanto que la compañía esté todavía más barata, ¿vale? Pero vamos a tener en cuenta ese caso de 12 y ese caso de 15. Entonces, recuerda que eran 141 millones de EBITDA, ¿vale? Nos vamos a la calculadora y ahora, evidentemente, vamos a calcular el precio objetivo. Empezamos y tenemos en cuenta esos 141 millones y lo vamos a multiplicar, en primer caso, por 12 veces, ¿vale? Lo que quiere decir que ya nos está dando un enterprise value, ¿vale? Porque es EV/EBITDA de 1692, ¿vale? A 1692 le tenemos que quitar, recuerda que es la diferencia entre market cap y enterprise value, ¿vale? Más o menos de esa deuda de 150 millones, lo que quiere decir que le restamos 150 millones, llegamos al market cap, ¿vale? 1542. Y 1542 recuerda que ahora mismo lo tenemos que dividir entre las acciones en circulación, que aquí, como puedes ver, la parte diluida son 13,60. Entonces, si 1542 lo dividimos entre 13,60, llegamos a 113 de precio objetivo. Y como te estoy diciendo, la compañía está a 85. ¿Qué quiere decir? Que a poco que el entorno macroeconómico no mejore, se estabilice, porque realmente yo creo que este escenario se podría dar seguramente si los tipos de interés se mantienen, es decir, si la Fed deja de subir tipos y los mantiene, por ejemplo, o el Banco Central Europeo, aunque es verdad que se prevé que siga subiendo porque iba con retraso con respecto a la Fed, ¿vale? Pero en este caso, digamos que si más o menos el entorno macroeconómico se calma, no digo que se arregle, sino que se calma, probablemente el mercado pagará mejores múltiplos. Y 12 veces es razonable. Lo que quiere decir que esta compañía, de aquí prácticamente a 2023, que estamos en 2023, pero según presente los resultados de este año, podría valer en torno a 113. Ahora, en vez de a 12 veces, vamos a ver qué pasaría a 15 veces, ¿vale? Entonces, a 15 veces, ¿por qué podría llegar a pagar el mercado, digamos que 15 veces por la compañía? Pues seguramente, a lo mejor porque ha hecho adquisiciones, seguramente a lo mejor porque ha batido las expectativas del nuevo guidance que ha dado el equipo directivo, que aunque es verdad que ha sido a la baja, pues probablemente puede que lo superen si hacen adquisiciones y si desempeñan bien su labor, lo que quiere decir que a lo mejor seguramente en vez de esos 141 millones podríamos llegar a ver 150 millones, ¿vale? Es decir, que batan las expectativas del guidance que ha dado, ¿vale? Entonces, para este caso vamos a tener en cuenta que consiguen 150 millones. Recuerda que los analistas decían y nos comentaban aquí que iban a conseguir 153 millones. Ni siquiera vamos a tener en cuenta lo que nos dicen los analistas, sino menos. 150 millones, ¿vale? Pero en este caso, como baten su propio guidance, pues el mercado decide pagar un múltiplo un poquito más alto, ¿vale? Entonces, en este caso, 150 millones por 15 veces, que es incluso por debajo de la media histórica, que eran 17, recuerda, ¿vale? Esto quiere decir que ya nos da un enterprise value de 2.250. A esto le quitamos los 150 millones de deuda, llegamos a 2.100 de enterprise value. Y esto lo dividimos entre, que no me acuerdo cuánto era, digamos que las acciones en circulación, 13,60, pues entonces en este caso, si lo dividimos entre 13,60, llegamos a un precio objetivo de 154. Vale, entonces quiero que te plantees lo siguiente. Estamos hablando en primer lugar de para un año vista. Si la compañía consigue cumplir el guidance sin tener adquisiciones a 141, por supuesto, si evidentemente el mercado sigue manteniendo el múltiplo de 9 veces, pues seguirá al precio actual. Pero lo lógico es que si al mismo tiempo hay
alguna cosa, ya no digo positiva, sino neutra en cuanto a la parte macroeconómica, el mercado estaba dispuesto a pagar más múltiplos. Por tanto, llegábamos a esos 112, 113. Y si encima a eso le añades que a lo mejor el entorno macroeconómico es así estable o incluso mejora un poco, y al mismo tiempo Nagarro también supera el guidance que ha dado, el mercado puede incluso que pague mejores múltiplos. Y por supuesto, si supera, quiere decir que no conseguirá esos 141, sino 150, que ya ves, son 9 millones de diferencia, que es un poquito porcentualmente, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Lo que quiere decir que entre 113 y 154 estaría más o menos cotizando nuestra compañía, o mejor dicho, el precio objetivo de nuestra compañía estaría en este rango, siempre y cuando tengamos en cuenta que se den esas otras condiciones. Ahora, te puedes estar preguntando, vale, ¿y qué pasa si no se dan esas otras condiciones? ¿Qué pasa si, digamos que a nivel macroeconómico la cosa sigue mal? Si la inflación sigue alta y no remite, si la Fed sigue subiendo los tipos de interés, bueno, digo la Fed, el Banco Central Europeo, el que sea, ¿vale? Pero que siguen subiendo los tipos de interés y que evidentemente no se ve, digamos que una solución a medio plazo, es decir, que todavía es probable que veamos que este año, a lo largo de 2023 y 2024, sigan con las subidas de tipos y siga la inflación alta. Bueno, pues en ese caso seguramente el mercado seguirá manteniendo múltiplos bajos, ¿vale? En torno a 9, 10 veces, que ahora mismo, como puedes comprobar, es lo mínimo. Es decir, que realmente estarías comprando una compañía que está cotizando a lo mínimo. Y también te voy a decir otra cosa, que quiero que la tengas en cuenta, no solo por el upside que te puede dar esta compañía, sino también por el downside, ¿vale? Es importante que tengas en cuenta que la compañía, ahora sin tener en cuenta valoración, ni estimaciones, ni nada, ¿vale? Teniendo simplemente en cuenta el gráfico de la compañía, el gráfico histórico, estamos comprando Nagarro 85,20 prácticamente al precio que salió a bolsa, ¿vale? Cuando la compañía salió, que salió más o menos, como puedes ver aquí, a 80, 81, por ahí, ¿vale? 80, pues prácticamente la estamos comprando al precio de salida a bolsa. Es decir, que todos estos años en los que supuestamente la compañía ha crecido, como puedes ver aquí en la parte de Financial, ha crecido del 18, 19, 20, 21, ha crecido 36, 40, 6 y 26, es decir, que ha crecido una media de 25-30%, ¿vale? La compañía efectivamente ahora es más segura comprarla e invertir en esta compañía ahora que en su salida a bolsa. ¿Por qué? Porque además la valoración, ¿vale?, nos dice exactamente eso. Cuando vemos aquí por EV/EBITDA, por ejemplo, que la compañía cuando salió a cotizar salió a 18 veces, 18, es que ahora la estamos comprando por menos de la mitad, ¿vale? Si ajustamos por 9 veces, la estamos comprando por la mitad. ¿Por qué? Porque la empresa ha aumentado sus beneficios, pero el precio lo encontramos que es exactamente igual que en este caso, hace 2 años atrás, ¿vale? Lo que quiere decir que efectivamente es como que la empresa no ha crecido, pero los beneficios sí. Por tanto, estamos comprando a la empresa más barata, con más descuento. Existe un mayor margen de seguridad. Y evidentemente, aparte de eso, ten en cuenta que si estoy teniendo en cuenta las estimaciones tan solo a 2023... pero si nos vamos a 2024, 2025 y 2026, donde es más probable que los tipos estén ya más bajos porque la inflación remita, porque evidentemente esta situación es insostenible a lo largo de muchos años y evidentemente los bancos centrales sí o sí tienen que controlar esta situación, ¿vale? Pueden tardar más, pueden tardar menos, pero por supuesto tienen que controlarla, y eso es importante porque es insostenible tanto para los ciudadanos como para incluso las personas con dinero, para los políticos, para los que sean, ¿vale? Y evidentemente, como esta situación es insostenible a largo plazo, pues la van a tener que controlar, y eso implicaría que la compañía probablemente pueda volver a múltiplos más cercanos o acordes a lo que debería de cotizar, a esas 18 veces, 15 veces, 20 veces EV/EBITDA, o es que incluso si miramos por PER, ¿vale?, que lo vemos aquí, es que cuando salió a cotizar esta compañía salió a más de 30 veces y ahora mismo por PER está a 15 veces, la mitad, ¿vale? Y evidentemente esta compañía incluso sí ha sido un disparate, ha llegado a cotizar a 70 veces, pero lo normal es que este tipo de compañías, que son empresas que tienen muchísimo viento de cola, muchísimo crecimiento, muchísima demanda, normalmente las podamos encontrar a 35 o 40 veces. Y efectivamente, según salió a 30 veces, es que ahora la tenemos
o la podemos encontrar con un descuento del 50%. Lo que quiere decir que esto es a largo plazo una garantía, entre comillas, y recuerda que esto no son recomendaciones de compra, pero es una garantía de seguridad, de saber que estamos invirtiendo en una empresa que tenemos un mínimo riesgo, ¿vale? A cambio de un potencial upside enorme. Y tan solo a este mismo año, como puedes ver, y ajustando las estimaciones, y gracias a que ha caído el mercado con ese nuevo ajuste, seguimos pudiendo comprar esta compañía con un grandísimo descuento. Y nada, esto es todo sobre la actualización de Nagarro. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.